estamos en el panel la docencia como función académica, discúlpenme. Contamos para ella con dos panelistas, la máster Magda Elsie Hernández, quien además es la directora de docencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y con la arquitecta Cintia Rivera. En este sentido, voy a leer de una forma breve la hoja de vida de la licenciada de la máster Magda Elsie Hernández. Es licenciada en Economía Agrícola y maestría en Finanzas. 29 años de experiencia docente en el nivel superior, desde el año 1989 al 2010. 38 años de laborar en la UNA, en el área académica y administrativa desde 1980 a la fecha. Participación activa desde su inicio en el proceso de reforma universitaria, comenzando con la construcción de la nueva ley orgánica de la UNA y en todos los procesos del actual proceso de reforma universitaria de 2004 al 2018. De 2006 al 2010, coordinadora regional del Sistema de Admisiones del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA. De febrero del 2010 a agosto del 2011, directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA. Participante como ponente en el primer Congreso de Vinculación UNA 2015. Participante como ponente en el Simposio de Pedagogía UNA 2017. De agosto de 2011 a la fecha, directora de docencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con ustedes voy a ceder el espacio de unos 20 minutos para que la señora directora exponga respecto a la docencia como función académica de la universidad. Sí, buenas tardes. Okay. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto tenerles aquí en esta mesa de debate sobre la docencia como función académica. Yo daré mi alocución en base a mi experiencia como docente, como directora de docencia y siendo una dirección que responsable de lo que es la docencia universitaria, igual de lo que es el diseño curricular y todo esto relacionado con la docencia. También de esa forma hablaré sobre lo que es la parte regulatoria de algunas, podríamos decir, algunas situaciones en cuanto a docencia. Comenzaré por decirles que las universidades en cualquier país del mundo podríamos decir que son instituciones que llaman son instituciones que ayudan o son, podríamos decir, entes para el desarrollo de un país. Y son un motor, son las que dirigen, podríamos decir, un sistema a nivel superior o a nivel profesional a un máximo nivel a nivel de las sociedades de un país. Forma a esos profesionales que se supone que requiere cualquier país y hablando de nuestra universidad, formar los profesionales que requiere. Ello relacionado con lo que es el artículo 160 de la Constitución, que así manda, que sea la universidad que dirija el sistema de educación superior y que forme esos profesionales
que el país requiere para la solución de los problemas. De ahí se origina la ley orgánica y luego también lo que es el 6% del presupuesto que está obligado el país o gobierno a cederle a la universidad para su sustento. De igual manera, las universidades son llamadas a gestionar ese conocimiento. No hay otro espacio, sino que son las universidades. Y ahí es donde debemos enfocarnos a gestionar conocimiento, no repetir. Somos acostumbrados a repetir. No hay construcción de conocimiento, muy poco, ¿verdad? Muy poco se genera, más que todo repetimos de otros autores, inclusive de otras realidades de otros países, pero somos llamados a generar conocimiento. De alguna manera se genera, pero nos falta bastante. Generar conocimiento para esa superación de los problemas y de alguna manera ayudar al país a elevar los niveles de vida de nuestro pueblo. En la ley orgánica de nuestra universidad existen 3 funciones principales. Igual, otras universidades también tienen este tipo de funciones, que son la función de docencia, referente al proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, que trata la generación de ese conocimiento, lo que hablábamos, a través de la investigación, utilizando el método científico, y luego la vinculación universidad-sociedad, donde puntualiza en esos proyectos, en esos procesos que tengan algún impacto en la sociedad y donde se debe relacionar lo que es la docencia y la investigación. Son 3 funciones principales que debe cumplir la universidad. De igual manera, como docentes, nosotros somos llamados a cumplir esas 3 funciones. En nuestra universidad se da más que todo importancia a la docencia, pero si queremos ser esos profesores de calidad, entonces tenemos que también investigar y hacer vinculación desde nuestra práctica docente. Desde nuestra práctica, el modelo educativo llama a que la vinculación y la investigación deben transversalizarse en todo el proceso formativo de nuestros estudiantes. Entonces, somos llamados a hacer que se cumplan esas funciones y de igual manera que haya a nivel de toda la universidad podríamos decir, cumplir esa parte de la función de la universidad como investigación y docencia, que sí lo hacen, ¿verdad? Pero donde fallamos es desde nuestra práctica docente, debemos como fortalecerla. No es que no se haga, pero creo que hay que fortalecerse más. Y a manera podríamos decir, de un concepto, ya las normas académicas habla de que en el artículo 15, que es una práctica, la docencia es una práctica científica, pedagógica, y que orientada a la construcción de ese conocimiento y formación de competencias en nuestros estudiantes. Ya sea en la parte tecnológica, científica, humanística, cultural, también habla de valores. Entonces esa es la parte que nos llama la docencia. El propósito dice contribuir de una forma integral en el estudiante para formar ese profesional con todas esas competencias, con ese sentido crítico, reflexivo. Yo no concibo que en algunas universidades no se le permita al estudiante ser crítico, ¿verdad? Es allí donde se forman esos líderes. Nuestra universidad sí lo hace, ¿verdad? Y a veces como que los estudiantes se pasan un poquito, ¿verdad? Pero sí es bueno que sean críticos, que sean reflexivos, que debatan, que no lo acepten todo. Cuando en nuestra sociedad somos muy conformistas, lo aceptamos todo, pasa cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, a los estudiantes debemos formarles el sentido de criticar, de debatir, de proponer.
Y ahí lo dice en las normas académicas, artículo 17, ¿verdad? Y el anterior, el artículo 16. Ya esto está en nuestras normas académicas. Y si hablamos de realmente ese docente que necesitamos o que estamos promocionando dentro de lo que decimos ese proceso de reforma universitaria, de cambiar ese docente donde es era el centro de atención, a un docente mediador. Vemos aquí las dos partes. El docente tradicional, tenemos que, y el innovador, o el innovado, ahí me faltó el innovador, ¿ves? Docente tradicional innovador. El tradicional dice énfasis en la enseñanza de contenidos. Y mire, el que innova es énfasis en el aprendizaje del estudiante, no en la enseñanza, como dice el tradicional, y donde aquí dice memorístico, ¿verdad? En el innovado dice el profesor que facilita el aprendizaje, enseña al estudiante, enseña a aprender al estudiante. Entonces no es memorístico. Vemos aquí también el docente tradicional, dice, el estudiante es receptor pasivo, y en ese docente innovador, el estudiante entonces es constructor de sus conocimientos, es protagonista de su aprendizaje. Es ahí entonces que dentro de nuestro modelo educativo dice que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser centrado en el estudiante, en el aprendizaje del estudiante, donde el estudiante es constructor de sus propios conocimientos, con la ayuda del docente como mediador. Tenemos algunos elementos que se deben tomar en cuenta de un profesor universitario para desarrollar con calidad la docencia. Algunos aspectos que podríamos decir cuando es un buen profesor. Para el caso, debe ser un profesor que planifica su enseñanza o su proceso formativo. ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, debe diseñar lo que es toda una propuesta de formación en lo que llamamos la programación didáctica, tomando en cuenta en qué contexto está, podríamos decir, su asignatura, en qué parte del plan de estudio está su asignatura, cuáles son las asignaturas anteriores y las posteriores, y en base también al perfil profesional. Cada asignatura entonces alimenta ese perfil profesional para que al final tengamos ese profesional que queremos. Es necesario entonces también que caracterice a sus estudiantes con esos conocimientos previos para poder entonces planificar toda esa propuesta formativa. Debe saber qué tipo de estudiante tiene en su aula, y para eso pues tiene que hacer podríamos decir un pequeño diagnóstico de cómo viene de preparado a su asignatura ese estudiante. Entonces dice caracterizar a sus estudiantes. También tomar en cuenta la selección de los contenidos. Escoger, dice, las acciones formativas más importantes, y que todo eso que contribuya a ese perfil y que va a hablar de ese profesional, o sea, ese estudiante antes de graduarse y post-universidad. Nosotros como docentes realmente a veces no reparamos cuán importantes somos nosotros de poder dedicar ese tiempo, de tomar con amor, con devoción ese papel de docente, porque realmente estamos moldeando un joven y que va a ser el futuro del país, el que va a dirigir este país. Siempre nosotros decimos que a veces fallamos en los docentes, porque también debemos promover esos valores. Y ya vemos nosotros que muchos de los problemas que están en el país son docentes graduados de las universidades. Son profesionales, graduados de las universidades, varias universidades y varios de nuestra universidad. Entonces algo pasó, ¿verdad?
Algo pasó que no moldeamos bien a ese estudiante, no le ayudamos a ese estudiante a formarse correctamente. Otro de los aspectos es la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ahí es donde hay una mayor cantidad de problemas en nuestra universidad, donde a veces de repente somos buenos profesores en nuestra disciplina, pero no en la parte metodológica, y vemos ahí entonces donde a veces se dan esas reprobaciones masivas, ¿verdad? Es ahí donde está el problema con nuestros estudiantes, en lo que es la evaluación de los aprendizajes. Entonces hay que ser capaz de seleccionar y utilizar apropiadamente las técnicas. Y bueno, siempre hablando del modelo educativo, habla de que debe haber una variedad de formas de evaluación, ir evaluando durante el proceso, no al final de un proceso, donde se le dé oportunidad al estudiante de ir fortaleciendo esas habilidades, esas actitudes, pero que él tenga sus propias iniciativas y valorando eso. Muchos acostumbramos a hacer 3 exámenes parciales, y no le damos oportunidad al estudiante de poder cursar su asignatura, porque si solo hace 3 parciales, el estudiante le fue mal en un examen y ahí perdió una gran cantidad de puntos. Entonces, y no le damos valor a muchas de las actividades que hace, ¿verdad? Entonces, buscar formas diversas de evaluar, de la evaluación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Habla de observar bien a nuestros estudiantes, cuál es su actitud, empleando rúbrica, listas de cotejo de control, exámenes, lo que eso sí estamos hacemos muy bien exámenes. Otras requeridas, dice, para evaluar a nuestros estudiantes. Entonces allí debe haber una variedad, no solo la parte del proceso formativo, sino cómo vamos a ir evaluando ese proceso en el cual el estudiante se va formando, vamos fortaleciendo esas capacidades. Otro aspecto que es importante y que dice de un buen profesor, el tutorización del aprendizaje de los estudiantes, o sea, el profesor como tutor. Allí entonces él es encargado podríamos decir, de llevar darle un seguimiento al estudiante, cómo va su comportamiento, cómo va su avance en todo ese proceso. Si vemos problemas en nuestros estudiantes, entonces habría que reparar en esos estudiantes y fortalecer esas debilidades que nosotros detectamos y ayudarle a ese estudiante para poder cursar al final su asignatura. Dice, darle atención cercana que requiera en ese proceso formativo. Por eso ese lado humano nosotros tenemos que desarrollarlo, tenemos que pensar en cada uno de nuestros estudiantes, porque no todos nuestros estudiantes aprenden de igual manera, sino que puede ser de diferentes maneras. Entonces, a veces hay que personalizar a ese estudiante. Entonces, también es necesario que ese docente que dé tutoría a los estudiantes planifique esas tutorías. De repente no va a ser con todos los estudiantes. Se busca también esos pares, o sea, estudiantes de excelencia académica, esos buenos estudiantes, el profesor lo debe identificar también para que le ayude al otro, un acompañamiento a su compañero. Pero eso es importante porque a la larga puede haber un buen aprovechamiento de todos los estudiantes, y eso también está en lo que son las normas académicas. El profesor debe dar tutoría a sus estudiantes. No es confundir las horas que dan de preguntas, de asesoría que le llama, o sea, cuando el estudiante no entendió algo, entonces va un rato. No es eso. Es todo un proceso y hay que planificar esa tutoría, ¿verdad? Otro de los aspectos, desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya en sí,
cuando ya está con la temática. Dice, comunicarse de forma adecuada y asertiva. Porque el profesor dice, de alguna manera efectúa una interacción comunicativa, dice. O sea, se comunica. A veces no se puede comunicar. No es solo pararse y estar hablando. A veces los estudiantes no entienden. No entienden o tienen una vocecita, ya ni le escucha, se duermen. Entonces, mire qué tan importante. Si usted tiene un profesor que habla fuerte, que habla animado, que se mueve, no solo está ahí, se mueve, que pregunta, que interactúa con el estudiante, usted se mantiene despierto. Si no se duerme, ¿verdad? Como estudiante. Entonces, habla de eso, de la forma correcta de comunicarse. La entonación, dice, inflexión de voz. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, tenía unos profesores que yo ni quería ir a clase, que le decía que no le entendía, que hablaba bajito y además empezaba a escribir por todos lados en las pizarras, no le entendía, ¿verdad? Entonces, es una forma de cómo comunicarse con el estudiante. Tener claras las ideas que desea que conozcan los estudiantes, para que ellos le puedan entender de la mejor manera. Propicio para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor dice, debe definir cuáles son las reglas de la asignatura, no que después cuando ya va pasando el tiempo hay otras cosas. Eso genera problemas, inclusive problemas a otros niveles. Por ejemplo, si no se le dice primer día, si no se dice algunas situaciones en la programación didáctica, después pueden haber hasta reclamos y van a otras instancias, como nosotros en Dirección de Docencia atendemos mucha problemática de profesor-estudiante y se dan por algunas situaciones que ellos dicen que nunca se les dijo, que se les cambió las reglas del juego en la clase y que nunca se les avisaron. Y eso puede anular cualquier proceso. El estudiante debe estar claro cuáles son algunas indicaciones del profesor, cómo va a manejar esa asignatura. Otra cuestión dice hacer uso de las nuevas tecnologías de la información. No abusar de ellas, pero sí es una de las podríamos decir, habilidades que debe tener un profesor y también para que sus estudiantes lo vayan aprendiendo. Otro de los aspectos que dice de un buen profesor, dice participación activa en la organización de la institución. Es importante que no solo que demos nuestras asignaturas, sino que participemos de otras actividades extracurriculares, que a veces se necesita, por ejemplo, en las subcomisiones curriculares, en algunas comisiones de investigación, comisiones de vinculación, comisiones de admisiones. Hay una serie de comisiones que se da en las unidades y decimos que a veces son los mismos docentes o docentes activos los recargan porque los demás no quieren solo dar sus clases y ya estuvo. Eso no es ser un buen profesor, es no tener identidad, es no tener ese cariño, ese agradecimiento a su institución. Participar, dicen, en acciones formativas y comisiones multidisciplinares de docencia. Entonces también, ¿verdad? Tiene que autocapacitarse o cuando lo manden a capacitar. Mucho no le gusta porque es como ir a perder el tiempo, entonces no valora. La institución invierte mucho dinero en capacitar a sus docentes, pero muchos no les gusta ir, o si van, no llevan a la práctica esos conocimientos que ahí adquieren. Más que todo solo es ir acumulando diplomas como para a futuro, a ver si pueden reclasificarse. Un gran número así es. Yo sé que hay buenos docentes que independientemente que le den diploma o no, ellos se están capacitando continuamente y eso habla de un docente de calidad. Participar, ahí decíamos, proyectos de investigación y vinculación, en todo eso es importante, ¿eh? Igual desde su práctica docente. Debe tener apertura en trabajo en equipo. Y de eso dice
porque a veces hay grupos interdisciplinarios, ¿verdad? Eso habla muy bien de tener identidad con su institución. ¿Cuáles serían los desafíos de la docencia en la universidad, en la UNA? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Se requiere de mayor formación en lo pedagógico, didáctico, por lo que la institución debe impulsar programas de formación en este ámbito. Sabemos que los profesores son muy buenos en su disciplina, pero a veces no pueden transmitir correctamente esa disciplina porque no tienen esa formación pedagógica, didáctica. Y aquí la institución ha invertido mucho para que se capacite en esas áreas, ¿verdad? Yo sé que muchos lo ponen en práctica y hay buenos docentes, pero otros no les gusta ir a capacitarse, o como les digo, no, porque a veces se tiene que trabajar un poquito más, ¿verdad? Es muy fácil pararse ahí y estar una clase magistral, eso es lo más fácil. Pero lo otro es preparar, investigar cómo innovar en su asignatura. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que hacer. Otro del desafío dice, se debe impulsar y fortalecer el proceso de monitoría, seguimiento y acompañamiento del docente en su práctica docente con fines de mejora. Sí, es importante, en algunos momentos nosotros lo hemos hecho de hacer acompañamiento, monitoreo, acompañamiento o asesoramiento del docente, no para penalizarlo, sino con fines de mejora de su práctica docente. Eso ya está en la reglamentación que lo debe hacer el jefe de departamento, pero muchos no lo hacen, muchos no dan ese seguimiento que lo tienen que hacer tal vez no todo el tiempo, pero en algunos momentos no lo hacen los jefes de departamento. Entonces estamos tratando de que se empoderen los jefes de departamento de esa parte de la normativa para dar ese seguimiento al docente en su práctica, ya en el aula, para ver qué está haciendo. Tenemos docentes y nosotros hemos hecho ese seguimiento, esa monitoría, y hay unas que realmente profesores que dan mucho que desear. Había un docente que solo pasaba contando chistes o leyendo vaya, lean el periódico, ¿qué noticias hay? Entonces no preparaba nada, pues no planificaba, no tenía una programación didáctica. Entonces eso no es un buen docente, no es un docente de calidad, ¿no? Seguir impulsando el programa de desarrollo profesional del profesorado universitario con calidad en aras de la certificación y acreditación del docente universitario. Ya en el panel anterior hablaba el doctor Olvis, que trabaja en el Instituto de Profesionalización, que son los encargados de darle seguimiento a ese programa de desarrollo profesional que se está trabajando muy fuerte y donde estamos varias unidades académicas como la DIE, vinculación, investigación, está DGT inclusive y está dirección de docencia, porque es en base al perfil del docente universitario que se está tratando de impulsar ese programa, de manera que ese docente fortalezca todos esos aspectos que está en ese perfil. Entonces, en base a eso se está haciendo ese programa que va a ser por muchos años, donde hablamos de un profesor principiante, del profesor en desarrollo y el profesor tutor, ¿verdad? Y eso va por parte. En algún momento se va a hacer para todos los docentes universitarios con fines de certificación o acreditación de ese docente a futuro. Entonces hay que seguir, la universidad tiene que seguir invirtiendo, impulsando ese programa. También seguir impulsando procesos de diseño o rediseño curricular, brindando un apoyo, un acompañamiento oportuno en los profesores. Es una de las, podríamos decir, de los aspectos en los que los docentes deben participar, y más que todo de la parte
del microcurrículo, o sea, en sus programas de asignatura, que es parte de todo el currículo o de todo el plan de estudio, todos deben participar, y creo que a la hora, quieran o no quieran, deben participar, porque también se tienen que diseñar sus asignaturas. Entonces, seguir impulsando esos procesos. Dirección de docencia, pues corresponde lo que son el nivel de licenciatura o las carreras de grado, y otras direcciones pues les corresponden los otros niveles. Entonces, hay que seguir impulsando, mejorando, siendo más eficiente en ese asesoramiento. Eso debe hacerse, ¿verdad? Esos son los desafíos que tenemos para que esto del diseño y rediseño avance. La normativa dice que cada 5 años debería estarse actualizando los planes de estudio. Y bueno, aparentemente no solo es nuestra universidad, porque si los que estuvieron en la conferencia hablaba que hay unos que tienen muchos años y es un profesor de Perú, ¿verdad? Ya podíamos decir planes de estudios desactualizados, pero igual, porque él decía, no es en la UNA, y nosotros nos reíamos de cualquier parecido, mera coincidencia, pero sucede, ¿verdad? Pero ya la normativa lo dice, y no es de ahorita, no es por las normas académicas, en las normas de educación superior que desde el 79 se emitieron, ya eso estaba, así que ahí como que tenemos una deuda, pero vamos avanzando en eso. Y muchas gracias. Siguiendo con el desarrollo, la docencia como función académica, vamos a dar paso a la arquitecta Cintia Rivera, quien tiene 25 años de experiencia en el área docente y 30 años de experiencia laboral, tanto a nivel nacional como internacional. Con ustedes la arquitecta Cintia Rivera. Muy buenas tardes, tengan todos. El día de hoy voy a compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en la sección de dibujo con la clase de dibujo aplicado, y le hemos llamado metodologías activas y tecnológicas en la enseñanza de esta asignatura, porque hemos tenido que migrar de una enseñanza tradicionalista de copiar los planos de otras personas para que por medio de ellos poder generar el conocimiento, a una educación que no es tradicionalista, sino con una innovación, mejorando todo lo que es la programación didáctica e incluyendo nuevas tendencias metodológicas y también pedagógicas. La clase de dibujo, para que ustedes tengan una idea, cierra después de 2 clases, 1 y 2, con la clase de dibujo aplicado. Esto es para la carrera de Ingeniería Civil. Y en esta clase nosotros tenemos que que el estudiante desarrolle las competencias para poder analizar, visualizar, dibujar, interpretar y interactuar con los planos constructivos desde los diferentes roles que él va a tener en su profesión, desde el rol de dibujante, el rol de ingeniero calculista, el rol de ingeniero supervisor y desde el rol de ingeniero contratista. Y es por eso que es muy importante que nosotros hagamos énfasis en que el dibujo es un medio de comunicación a través del cual él va a expresar sus ideas. Siguiendo el pensamiento de Carlos Freire, que dice que no hay que transmitir conocimiento, sino que crear la posibilidad de que los estudiantes lo construyan. Y también viendo lo que nos dice Miguel Díaz, que hay muchas metodologías y hay muchas tendencias, y que nosotros debemos ver cómo las combinamos para crear las mejores condiciones de aprendizaje del estudiante. Caemos en cuenta entonces que Fernández Marx también tiene un punto especial para nuestra clase, donde dice que un único método no es compatible para encontrar todos los objetivos o alcanzar todos los objetivos que un docente quiere en una clase. Por esta razón, el dibujo aplicado, nosotros hemos establecido que la metodología que nosotros hemos desarrollado es el aprendizaje basado en proyectos. Y a este lo hemos acompañado con el aprendizaje auténtico, donde el estudiante maneja sus conocimientos previos, los suma a los nuevos y construye el nuevo aprendizaje.
Luego tenemos el aula invertida, porque sacamos del aula todo lo que es la teoría a través de tecnologías o tendencias tecnológicas que le ayudan a esto para poder aprovechar el espacio del aula con un aprendizaje auténtico, donde en el aula se va a hacer la práctica directa de toda esa teoría que él ha aprendido afuera, donde podemos determinar si el conocimiento ha llegado o no y podemos solventarle a él cualquier duda que tenga a ese respecto. Luego caemos entonces en un aprendizaje activo, la práctica. Demostremos que todo ese aprendizaje teórico que hemos dado, si realmente ha funcionado y queda plasmado en las prácticas que se hacen cada día. Todo esto a través de un entorno virtual y un entorno de aprendizaje colaborativo, que es a lo que él va a llegar a desarrollar o cómo se va a desarrollar ya cuando sea su vida profesional. Para entender un poquito esto, que les he mencionado anteriormente, todas esas metodologías y esos aprendizajes, tenemos aquí cómo se desarrolla la clase. En primer lugar, como docentes, tenemos que hacer nuestra programación didáctica con una carta programática muy detallada, de manera que en lo que es la metodología la podemos dividir en 4 espacios. El primero, donde se entrega ese plan de proyecto que nosotros llamamos con toda esa planificación didáctica, y a esa parte se le asigna el trabajo a los estudiantes, quienes conforman grupos para poder trabajar, y estos grupos a su vez conforman todo un equipo. Luego ellos realizan una investigación teórica y de campo, donde van asimilando los conceptos, donde ellos van descubriendo los conceptos, ellos van creando su conocimiento, van haciendo el conocimiento en conjunto, en grupo, para luego entonces pasar a lo que es el desarrollo de los planos. Y se cierra el proceso con lo que es la evaluación, que es lleva una revisión y una retroalimentación casi a diario a través de rúbricas de evaluación, además de tener una retroalimentación y un seguimiento teórico metodológico a lo largo de esos 4 divisiones del proceso. Para entrar un poquito más en detalle, nosotros tenemos lo que es la parte constructivista, porque decimos, ok, nos basamos en el constructivismo porque él genera su conocimiento, él lo maneja, pero también tenemos el entorno virtual con las aulas virtuales, porque es ahí donde tenemos el aula invertida. Todos los materiales, los libros, toda la teoría está desarrollada por nosotros mismos como docentes. No es que le pusimos el libro solamente, sino que desarrollamos toda la práctica que él necesita hacer, qué lecturas, qué prácticas, qué exámenes él va a tener que realizar antes de llegar al aula, qué ejercicios, para poder determinar si él realmente leyó, comprendió y pudo entender de qué va a tratarse la clase. Cuando él llega a la clase, entonces se determina qué es un proyecto. Y podemos determinar, ver acá, entonces aquí a él se le determina qué es el proyecto, cuáles van, él formula el objetivo inicial y él formula el objetivo y él trata de llegar al objetivo final. ¿Cómo logra pasar del objetivo inicial al objetivo final? La metodología de la clase entonces tiene la investigación, donde va desarrollándola paso a paso, una investigación que tiene que ser de carácter científico para que él vaya insertándose ya de esa manera en su profesión. Esta investigación se lleva a cabo a través del programa de Citavi, y este programa Citavi nos lo ayuda a desarrollarlo, lo que es la parte de la biblioteca virtual, y ahí ellos desarrollan el taller. Vamos a ver si podemos regresar, sí, donde desarrollan el taller que es dentro de las horas de clase, y lo que desarrollan es la temática de la clase. Lo que ellos investigan lo plasman en un documento colaborativo utilizando Google Drive, porque eso les permite reunirse asincrónicamente, de manera que ya no hay la excusa de que no tengo el tiempo, no me coinciden los horarios, vivo lejos, no tengo el esto, no tengo el otro. Google Drive le permite a cualquier hora ingresar la información, y esa información está al alcance de todos. Y a mí me permite darle un seguimiento continuo, porque yo puedo entrar ahí, dejar observaciones y ver también quién participa y en qué grado participa. La exposición de los temas los hacemos a través de un mural con la plataforma Padlet.
sobre todo cuando tenemos una investigación transversal como es el medio ambiente. Entonces ellos ahí desarrollan todo lo que es esa investigación sobre sostenibilidad, sustentabilidad, que luego tiene que ser plasmada y vista en los planos urbanísticos. Por eso llamamos que esto es un aprendizaje colaborativo, porque ellos lo desarrollan en grupo y lo desarrollan, puede ser sincrónicamente o asincrónicamente. Aquí estamos hablando del aprendizaje también invertido, porque este aprendizaje, cuando ellos llegan al aula, llegan a poder discutir, hacer debates acerca de lo que cada grupo ha aprendido a través de esa investigación que ha realizado. Una vez que nosotros terminamos el marco teórico, pasamos a lo que es el marco lógico, y como todo estudiante de ingeniería civil, él debe de poder manejar un marco lógico. En esa construcción del marco lógico se vuelven a retomar los objetivos, cuáles van a ser los alcances que va a tener el trabajo, para luego pasar y desarrollar dos documentos. Uno, que es el estudio del terreno, y otro que es la investigación formal, donde están aplicados todos los conceptos que van a necesitar para poder desarrollar los planos. Para esto nosotros utilizamos plataformas como el ArcGIS de la Alcaldía Municipal, el Google Earth, y también seguimos utilizando lo que es el Google Drive para desarrollar los materiales colaborativos, incluyendo también dentro de lo que es el aprendizaje invertido o el aula invertida, lecciones TED-Ed, a donde los conocimientos que nosotros queremos que ellos logren tener puedan desarrollarlos a través de este tipo de lecciones. Una vez que pasan de estos dos documentos, entonces pasan a lo que son los cuadros comparativos. Se les da un proyecto nacional, un proyecto internacional, y ellos tienen que determinar cuáles son las coincidencias entre ambos proyectos. Dos proyectos reales, dos proyectos que ya se realizaron, que son tangibles y que ellos pueden buscar información de ellos a través de la web, o en el caso del nacional, poder ir a hacer las visitas correspondientes. Una vez que tenemos el cuadro comparativo realizado, pasamos a lo que es el catálogo de detalles. ¿Quién me da ese catálogo de detalles? El cuadro comparativo. El hecho de haber desarrollado ese cuadro en una buena medida, entonces el indicador de logro es poder alcanzar lo que es el catálogo de detalles. Y el lograr esto en perfectas condiciones me lleva a la ficha técnica, que es la que me permite determinar el contenido de los planos que vamos a desarrollar. De esta manera, cada estudiante logra determinar el contenido de cada plano que él va a realizar. Y una vez que termina todo el ciclo, entonces tenemos lo que es el dibujo del plano, donde utilizamos el AutoCAD. Y es aquí donde entra el aprendizaje activo, la práctica neta, colocar ahí los conceptos que él ha aprendido a lo largo de esa investigación. Los resultados que hemos obtenido han sido espectaculares. Los proyectos han sido realmente planos a nivel profesional, muy detallados, tal como lo solicita lo que es la profesión, ¿verdad? Un alto nivel de detalle, y es una gran satisfacción que esto haya trascendido de manera que la otra docente que da la clase de dibujo aplicado haya aceptado desarrollar esta metodología juntas, y hoy día las dos secciones damos la clase bajo la misma metodología y logramos los mismos resultados, planos con un nivel de detalle bien alto. Quiero compartir con ustedes lo que los estudiantes dicen de lo que han aprendido. Creo que eso es bastante motivante como docentes, ¿verdad? ¿Qué pasa fuera del aula? ¿Qué dice el estudiante afuera del aula? Y uno de lo que nos dicen es: aprendí a trabajar bajo una metodología que plantea todos los problemas que tengo. Es como en lo negativo y el positivo de una fotografía, a plantear objetivos específicos y el general. Lo más interesante de esta metodología es que no solo aplica para el dibujo de planos, sino que aplica a todo trabajo que sea asignado en otras clases o en el trabajo. De esta forma nos deja ver que él no solo aprendió a dibujar, aprendió una metodología de trabajo, aprendió a aprender. El siguiente nos dice: aprendí a utilizar muchas herramientas que al inicio no sabía que existían, pero las cuales son de mucha utilidad en cualquier trabajo, ya sea investigación. Muchas de estas herramientas me han servido incluso para otras clases. Ahora los demás catedráticos se sorprenden de la calidad de trabajo y justificarlos. Hemos logrado entonces que el estudiante dé un paso hacia adelante, que él pueda entonces tener las herramientas necesarias para desenvolverse en cualquier campo que le avecina. Perdón, me faltó una.
Y dice, gracias a este nuevo conocimiento, sé que mi manera de pensar ha cambiado de una manera muy favorable, ya que ahora ya no solo pienso en que hay que estudiar para graduarse, sino que hay que estudiar para obtener conocimiento. Y no solo obtenerlo, sino saber cómo aplicarlo de la mejor manera para ayudar a nuestra carrera, para tomar un nuevo giro. Y esto nos indica que entonces sí hubo aprendizaje, porque aprendizaje es un cambio en la personalidad, es un cambio en el comportamiento de las personas, es un cambio de pensamiento. Y aquí no es un indicador de logro a ambas personas que damos la clase, de que entonces estamos en el camino correcto. En conclusión, el estudiante ha estado abierto a utilizar las metodologías tanto pedagógicas como tecnológicas. Él está abierto a todo el conocimiento siempre y cuando éste se le presente de una manera retadora, ¿verdad? Y sobre todo motivadora. Que eso lo va a convertir a él en un agente que pueda manejar lo que él tiene en la mano y crear ese aprendizaje significativo, eso que va a poder desarrollar en su vida profesional. Sí tenemos también que tomar en cuenta, y eso es lo que trato de decir en el segundo párrafo, donde algunas veces las cosas no salen como quisiéramos, pero hay que tener en cuenta que el estudiante tiene factores externos, que no solo existe también nuestra clase, tiene una carga académica bien fuerte y que esta universidad le permite una carga académica hasta de 6 asignaturas simultáneas. Y entonces no podemos esperar que sea fabuloso o un rendimiento espectacular con 6 asignaturas simultáneas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a medir, ¿verdad? De cuáles son el indicador de logro bajo las circunstancias de cada uno de los estudiantes, como lo decíamos en la mañana, considerando que cada estudiante es un ser único. Y algo muy importante, las metodologías tecnológicas no sustituyen al docente. Nosotros hacemos un papel importantísimo en nuestras aulas de clase. Los conocimientos que nosotros podemos desarrollar en el estudiante, guiar al estudiante a obtener, no nos los va a sustituir una metodología tecnológica, ¿verdad? Entonces, les agradezco el haber escuchado este tema. Gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Aquí la primera para la doctora Magda Hernández, y dice así: ¿considera usted que el contar con docentes de calidad involucra mejorar la relación docente y la carga académica? Entre paréntesis, ¿cuántas clases debe impartir un docente? Bueno, relacionar la calidad del docente con una carga académica sí tiene que ver mucho. Sé que hay docentes que, como dice, tienen muchas asignaciones. Si tienen muchas asignaciones no podrán desempeñarse del todo bien o con excelencia lo que realmente debería tener como carga académica. Según el estatuto del docente, dependiendo de la categoría, se puede dar hasta 3 asignaturas, máximo 4, cuando tiene una categoría más alta, pero yo conozco docentes que dan más. Igual están en comisiones, subcomisiones, yo me imagino que pasan muy ocupados y uno entre más ocupado le destina menos tiempo a algunas actividades. No, bueno, yo diría para que un docente, y así lo está definido en el estatuto de docente, que no fue un estudio que se hizo a conciencia y que dependiendo de la categoría debería ser 3 asignaturas y hasta 4, ¿verdad? Hasta 4 asignaturas. Eso conlleva porque algunos dicen, solo son 3 asignaturas, 4 asignaturas, pero un docente de calidad planifica su asignatura, tiene que trabajar en su casa, tiene que revisar exámenes, tiene que innovar, ver qué innovaciones va a hacer en su clase, investigar. Entonces es bastante tiempo. Es bastante tiempo y si se da casos como se da en algunas de nuestras asignaturas donde hay una masificación, hemos encontrado algunas secciones de hasta más de 60, 80, se imagina la carga académica que tiene ese profesor, revisar trabajo, revisar examen, entonces buscar alguna metodología que le sea más fácil, me imagino, para no
revisar tanto, ¿verdad? Entonces no podría emplear toda la innovación que quisiera por esa masificación de estudiantes. Entonces, sí es importante, tiene que ver mucho la carga académica. Tampoco estoy de acuerdo en que sea, como dicen unos, suave. Tiene que ser tal y como dice el estatuto del docente, ¿verdad? O sea, porque hay unos que tal vez podrán dar solo una asignatura y no se compromete. Lo que hablábamos, ¿verdad? En mi ponencia, donde no hay identidad con la institución, ¿verdad? No se compromete. Entonces, eso sí pueden dársele más carga académica. Entonces, sí tiene que ver mucho la calidad de esa enseñanza y en ser un buen docente. ¿Cómo impulsar prácticas pedagógicas auténticas cuando la UNA no tiene definido un manual o reglamento para la evaluación? ¿Cómo impulsar? Bueno, yo creo que aquí eso depende también de cada docente. Usted quiere ser un buen docente, entonces también está la autocapacitación. Y hablábamos que la universidad hace muchos esfuerzos. Esta universidad es inmensa y sí, se está haciendo esfuerzos, se están dando pasos para ir mejorando ese aspecto, ¿verdad? Y creo que vamos por buen camino. Sé que falta mucho por hacer, ¿verdad? Siempre para la máster Magda Hernández, dice: ¿cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de los desafíos actuales en la docencia? Bueno, hay muchos desafíos en la docencia. Una es que seguir impulsando esos procesos de capacitación, pero ya más orientados a no solo dar capacitación por dar capacitación, sino darle seguimiento a esas capacitaciones y cómo lo está aplicando en su práctica docente el docente en sí, ¿verdad? Y luego dar ese monitoría y seguimiento, que allí tenemos una deuda como dirección de docencia que nos toca dar ese seguimiento y esa monitoría o ese asesoramiento a nuestros docentes. Pero hablábamos también de que es un papel que debe desempeñar el jefe de departamento. En algunos momentos lo hacemos en conjunto con el jefe de departamento, igual con carrera docente, dar ese seguimiento para mejora del docente. Y luego también que el docente creo que debe tener otras experiencias y también la institución está trabajando en eso, de que haya esa movilidad académica y estudiantil, esas experiencias a nivel internacional para ver otras realidades. Todo va en ese sentido de que el docente mejore su práctica docente. Yo creo que hacia ahí sabemos que en el proceso formativo el docente es el más importante, pues el que es el mediador y es el que va a promocionar ese cambio esa autoformación en nuestros estudiantes. Entonces, si el docente no tiene una buena actitud, no está bien preparado tanto disciplinarmente como pedagógicamente, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que se tienen de reprobaciones masivas, de quejas de estudiantes, de docentes que no se le entiende, docentes que maltratan a los estudiantes, que incluso cometen otras situaciones que terminan a otros niveles, ¿verdad? Entonces, porque un buen docente no hace cosas indebidas, sino que todo va a ir en favor de nuestros estudiantes.
Una pregunta un poco larga, con ejemplos también bien incluida. Dice así: se le exige al docente que innove en su planificación didáctica y en sus estrategias. Sin embargo, las políticas de la UNA son en la mayor parte del tiempo contradictorias con esas exigencias de innovación. Algunos ejemplos son los siguientes: la débil democratización institucional, que no permite la crítica del sistema ni tampoco la incidencia en las políticas educativas. Otro ejemplo es la carencia de espacios educativos debidamente equipados con tecnología de punta. No obstante, se sigue presionando para el uso de las TICs. Bien larga. Permítanme. Como que me llovió, ¿verdad? Y está lloviendo. Bueno, no dejan de tener razón los docentes, ¿verdad? Pero la universidad ya viene en este proceso de reforma hace 10 años y ha dado algunos pasos. Y creo que, como les sigo repitiendo, se ha invertido mucho en capacitaciones. El Instituto de Profesionalización y otras unidades han capacitado para ayudar en esa parte, a fortalecer esa parte en los docentes de que innoven. Innovar no solo es tecnológico, ¿verdad? Algunos confunden que dice innovación solo es la tecnología. No, innovar en el conocimiento, ¿verdad? Innovar en la temática actualizada, por eso hay que investigar, innovar en nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, dice que aquí son contradictorias con las exigencias de innovación. Aquí no sé qué me quiso decir, ¿verdad? Pero sí hay exigencias, como toda institución debe haber exigencias. Yo hablo siempre que en las universidades privadas exigen muchísimo, ¿verdad? A los docentes, y allí no hay ningún problema. Ahí lo hacen, si pierden una clase tienen que irla a recuperar y no hay problema. Entonces, como somos una institución y que nos han contratado para X trabajo y debemos cumplirlo, ¿verdad? No sé a qué niveles de exigencia, no sé si se ha sobrepasado la autoridad, no sé, pero yo creo que en lo que conozco es lo normal. Y hasta creo que hay mucha flexibilidad, mucha libertad, y que lo hemos convertido en libertinaje, que a veces hacemos lo que queremos. Y permítame que estoy hablando de forma general. Yo sé que en nuestra universidad hay buenos docentes que más bien ellos están pidiendo que los capaciten, ¿verdad? Entonces, no sé, esta parte sí es lo que puedo decir yo, ¿verdad? La institución no puede dar todo lo que quisiéramos, pero se está haciendo bastante. Se está haciendo bastante y bueno, no solo la institución, también nosotros debemos, como le digo, autocapacitarse, y ahora es bastante fácil con toda la tecnología que hay, con todas redes tecnológicas que se dan, se puede hacer algo, ¿verdad? Y pues no lo podemos tener todo, realmente somos muchos docentes, somos muchos estudiantes, y la universidad ha estado invirtiendo en muchos aspectos y sabemos que aquí todavía falta, pero en eso estamos y se están dando pasos fuertes para llegar a ser realmente una institución de excelencia, a que nos acreditemos. Precisamente en estos momentos vamos a entrar a un proceso de autoevaluación y acreditación. Esperamos que salgamos bien, y si no, pues no salimos bien, tienen que haber aspectos de mejora, ¿verdad? Porque en eso estamos. Y las instituciones públicas así son, ¿verdad? Así son. No es que no estamos justificando, pero creo que se está haciendo bastante. ¿De qué manera
se organizan los acompañamientos o supervisiones a docentes. ¿Es posible que cada docente reciba acompañamiento y realimentación una vez al año, como mínimo? Bueno, realmente es una actividad que sí nosotros en algunos momentos lo hemos hecho porque imposible darle seguimiento a más de casi 4,000 docentes. Por eso ese papel lo tiene que hacer el jefe de departamento, pero en lo que hemos hecho es que se le da, primero se habla con el profesor, con el jefe de departamento, igual con un par o un compañero que quiera ayudar en el proceso, y se le da, se va a su aula. En este aspecto el docente tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Por eso se socializa con él, con el jefe de departamento, porque hay docentes que no quieren entrar en estos procesos y es bien difícil, ¿verdad? Pero si un docente está consciente de que tiene debilidad, entonces tiene que aceptar ese monitoreo, ese acompañamiento, igual de sus pares, que serían sus propios compañeros, ¿verdad? De repente a veces se tiene más confianza con sus compañeros. Entonces es un proceso donde se va al aula a ver qué es lo que está haciendo, después hay reuniones de qué es lo que tiene que mejorar, aspectos a mejorar, y es todo un proceso, y han habido algunos éxitos, ¿verdad?, en esto, de profesores que han mejorado muchísimo, incluso profesores que han estado en esa parte de reprobación masiva, han ido mejorando porque fallan en algunos aspectos metodológicos, pedagógicos, ¿verdad? Entonces, no en sí en la disciplina, pero hay disciplinas que por sí son un poco difíciles, ¿verdad? Que el estudiante le entienda si no tiene ese componente pedagógico. Entonces, es todo un proceso podría ser en todo un periodo, con ciertas visitas. No es que es todo la semana, sino que se planifica las visitas, las reuniones. Es todo un proceso eso, ¿verdad? Y en estos momentos, pues casi solo se hace cuando hay solicitud de algunos jefes de departamento por alguna problemática, o el que el docente lo solicite, porque como les digo, en dirección de docencia nosotros tenemos muy poco personal como para andar supervisando o dándole acompañamiento a todos los docentes. Por eso es que el jefe de departamento tiene que retomar ese papel, y hacia allí es donde estamos haciendo, donde se empodere el jefe de departamento en esa parte que le corresponde, pero con responsabilidad, ¿verdad? Porque a veces, como son sus mismos compañeros, como que no quieren, ¿verdad? Y algunos están fallando y no quieren asumir esa responsabilidad. Algunos jefes así son, pero es un papel que le toca. Eso está en el reglamento de jefes de departamento. Una última pregunta para la máster Magda Hernández. ¿Quién elige a qué docente supervisar en caso de los centros regionales universitarios? Bueno, les decía que para supervisar a docentes universitarios lo hacemos a petición. A petición o hay una problemática de los estudiantes, entonces departamento, y ahí se forma una comisión y nos llama para que supervisemos, demos de seguimiento. Pero también nosotros, por ejemplo, el año pasado, que inclusive en una de las ponencias, creo que es mañana, vamos a exponer una investigación que hicimos a nivel de toda la universidad, todos los centros, incluyendo los CRAED. Hicimos una investigación tomando indicadores del perfil del docente universitario y cómo va a ser la programación didáctica. Y bueno, ahí salieron muchos aspectos de mejora. En los docentes fue alrededor de 500 docentes a nivel de toda la universidad que se hizo la investigación. Sí sale fortalecido que se dice que los docentes manejan su disciplina, pero no lo otro que hablaba, lo metodológico, ¿verdad? Y hay otros aspectos de mejora,
en los centros regionales. Entonces, cuando ha habido 2 ocasiones donde se ha hecho a nivel general, pero en estos momentos solo a nivel de solicitud por alguna problemática que es presentada de los centros regionales por los directores. Una única pregunta para la arquitecta Cintia Rivera. Dice la pregunta: ¿cuáles fueron las limitaciones mostradas por los estudiantes? Es bien interesante porque sonará jactancioso, pero no hubieron limitantes, porque el proceso de enseñanza y aprendizaje, como está relacionado en estas metodologías, basándose en él mismo desarrolla su propio aprendizaje. Entonces, él no ha colocado limitantes. Podríamos decir, vaya, no teníamos un proyector en la clase, no tenemos las computadoras en la clase, pero se sintió tan motivado el estudiante que nunca puso eso como una objeción o una limitante. Si íbamos más bien a buscar textos o literatura sobre planos, en ingeniería eso casi es nulo. No hay textos de literatura donde le enseñen a un estudiante a dibujar planos constructivos de ingeniería civil. En cambio, él lo que hizo fue motivarse a buscar mucho más en lo que es Citavi, ¿verdad? Y no solo eso, sino que fue a hacer investigaciones de campo, conseguía planos de las compañías para poder hacer las partes de comparación. Limitantes en sí mismas que el estudiante dijera, estoy limitado en esto, no le puedo decir. Tenemos 4 años de estar implementando esta metodología y todavía no he encontrado una limitante. Las limitantes que podemos hablar acerca de que la institución, pues no tenemos laboratorios con AutoCAD, tampoco han sido limitantes, se ha hecho uso del SETI. No es que estoy diciendo tampoco que no quisiéramos tener el laboratorio, ¿verdad? Claro, hemos estado desde hace 10 años tratando de que nos doten de una computadora para cada uno de nuestros estudiantes y que no solo se dé AutoCAD en el último dibujo, sino que desde el dibujo 1 ya empecemos con una herramienta que el medio le está pidiendo al profesional que usen, ¿verdad? Lo primero que le dicen, ok, ese es ingeniero civil, perfecto, tiene muy buen bagaje, viene de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, muy bien, pero ¿cuál es el problema? Maneja poca tecnología. Entonces, en la clase de dibujo aplicado hemos tratado pues de que solventar esa necesidad que hay en el mercado. Hemos buscado todos los recursos que hemos podido, hemos hecho uso de todos los laboratorios y todas las ayudas que la universidad tiene, el SETI, la biblioteca virtual. Hemos buscado también a veces espacios que el IPCD nos ha dado para hacer los talleres de AutoCAD. Vamos tocando puertas, ¿verdad? Y las puertas se nos han ido abriendo de parte de nosotros como docentes. Y el estudiante, más bien, él muchas veces ha buscado la forma de cómo llegar. Inclusive es bien interesante porque es como un aprendemos todos. Yo no nací con la tecnología, soy una migrante tecnológica, ¿verdad? Ya tengo más de medio siglo de estar en este mundo. Y el llegar, les hacía la broma, cuando a mí me ha tocado ir a Hondutel a pedir una llamada a San Pedro Sula porque era una llamada de larga distancia, ¿verdad? Y llegar a manejar un teléfono de este tipo es wow, ¿verdad? Vengo de casi del picapiedra a una alta tecnología y nos ayudamos mutuamente porque el estudiante me dice, arquitecta, el Drive ahora lo puede descargar como una aplicación, entonces ya no se preocupe, me puede revisar el trabajo desde cualquier lugar donde usted esté. Entonces también yo me volví asincrónica, ¿verdad? Y ya tengo 24 horas para dedicarle porque él mismo me dice, no, aquí está. Entonces sí, no le podría decir que tenemos limitantes, tenemos ganas, muchas ganas, necesidades tenemos, sí, muchas necesidades que esperamos que algún día la universidad no las pueda suplir. Espero no irme de esta universidad, que ya me falta poquito, sin dejar, ¿verdad?, por lo menos visto que hay un laboratorio para todas las secciones de dibujo. Vamos a solicitarle al relator que nos haga un resumen de las conclusiones de esta mesa de discusión, la docencia como función académica.
Bien, buenas tardes. La verdad es que hemos tenido un espacio bastante interesante porque rara vez hemos tenido la oportunidad de poder ver en la práctica todo aquello que hemos leído, de cómo desarrollar una clase, de cómo ser un buen profesor, qué metodología utilizar, cómo evaluarlo. Y pues aquí hemos tenido esos dos momentos bastante importantes. Se nos mencionaba el rol que tienen las universidades para poder desarrollar los países, claro, y que en las diferentes universidades hemos tenido diferentes énfasis en esas funciones académicas que pueden tener los profesores. Si bien es cierto, nuestra universidad propiamente dicha tiene un rol bastante enfocado en la docencia, y lo mencionó la profesora, podemos ver que en otras universidades, aparte de darle un énfasis a la docencia, hay un énfasis en la parte de investigación. Pero esto también ha tenido una cierta problemática en el sentido de que los profesores se han ido descuidando de esa parte de la docencia por estar desarrollando esas investigaciones que, pues, si bien es cierto, contribuyen a que las universidades puedan estar en los mejores rankings, pero se ha ido descuidando esa parte, pues, que le corresponde a todo profesor universitario, como es la docencia. Entonces, es importante reconocer que nuestra universidad tiene ese énfasis. Si bien es cierto, se han estado desarrollando algunas acciones para que vayamos encaminados a ir de la mano con las otras dos gran funciones que tiene la universidad. Ya la profesora Cintia nos ha dado bastante resumido la experiencia innovadora que ella ha tenido, y de manera particular pues yo he podido estar en algunas de las tutorías que ella desarrolla, porque aparte de toda la metodología que ella les mostró aquí, también utiliza la tutoría académica, tutoría entre pares. Entonces ella tiene bastante experiencia en esa formación y pues ha podido llevarlo a la práctica. Y rescatar en esta parte que no solo esta experiencia que nos han mostrado hoy viene a dar una verdad que en muchos espacios yo siempre aprovecho para decir la siguiente frase, y es que en nuestras aulas siempre pasan las mejores cosas. O sea, siempre tenemos los mejores profesores, y lo que pasa es que a veces los profesores entran al aula, se encierran y solo el estudiante y él sabe qué fue lo que pasó. Pero qué bueno que la universidad ha estado empezando a reconocer estos espacios para que profesoras como la arquitecta Cintia pueda dar a conocer esas buenas prácticas que ha estado teniendo, y ahí podemos ver esa transición que ha tenido el rol del profesor, como lo mencionaba también en la ponencia de la profesora Magda Hernández, en cómo ha ido cambiando el rol del profesor tradicional al rol del profesor innovador, como lo ha demostrado ya aquí la profesora. Entonces, también en el sentido de cómo podemos ver la docencia como una función social, que también está demostrado en la práctica que nos ha presentado la profesora, porque está un poco orientado a la formación de ese estudiante integral, que realmente pueda responder a las necesidades emergentes que va a tener en la sociedad, en su trabajo y en su vida personal. Entonces, en esa parte, y mencionar también todos estos procesos. Ya la profesora nos mencionaba que tal vez no tuvieron algunos desafíos, pero sí hay necesidades, y puedo relacionar un poco la pregunta cuando estábamos diciendo que, si bien es cierto, por la normativa que a veces tenemos con la universidad, con la realidad, parece que se contradice, ¿sí? Porque a veces se nos exige, pero a veces sentimos que se nos está exigiendo porque desconocemos los diferentes espacios que tiene la universidad, desconocemos las diferentes herramientas que nos pueden proporcionar diferentes unidades académicas, ya como lo ha también mencionado la profesora, porque si bien es cierto, tal vez no podemos manejar la plataforma virtual o no podemos manejar una metodología exclusiva, pero sí existe, aunque vamos a decir limitadamente, espacios en la universidad para que nuestros profesores se puedan abocar y ver de qué manera pueden contribuir a la práctica docente que están desarrollando ellos. Entonces, recalcar esa parte. A veces lo sentimos como una exigencia, pero tal vez por esa falta de conocimiento de todas las herramientas que tiene nuestra universidad.
Y en relación a los procesos de seguimiento, evaluación y monitoría de las prácticas docentes, tanto la Dirección de Docencia como Carrera Docente y el Instituto de Superación Docente ha estado sistematizando ese proceso para que ya pueda quedar institucionalizado, que todos los profesores conozcan cuál es el proceso de selección y cuáles son las diferentes metodologías que se utilizan para poder desarrollar esto, y que no caigamos en esa idea de que se nos está atacando, en esa idea de que porque yo, en esa idea de por qué yo y por qué no el otro, si yo estoy haciendo más que el otro. Entonces, y es justamente en esa parte que hay que recalcar bastante, ¿verdad? Tener un poco de conocimiento, acercarse a las diferentes unidades académicas de la universidad para no tratar de caer en esos, vamos a decir, en esos baches que a veces nos pueden dificultar el trabajo docente que vamos a desarrollar. Entonces, muchas gracias y feliz tarde. Bueno, agradecer a la arquitecta Cintia Rivera, a la máster Magda Hernández por habernos desarrollado el tema de la educación universitaria como función académica. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber participado de esta actividad académica. Damos por cerrado de esta manera la mesa de discusión. Bueno, va a haber entrega de diplomas. Se va a entregar diplomas y dice de la siguiente manera: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. Otorga diploma de reconocimiento como ponente en mesa de debate a Cintia Emelina Rivera Maradiaga por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas, celebrado en Ciudad Universitaria 25, 26 y 27 de septiembre de 2018, Tegucigalpa, MDC. La firma la máster Belinda Flores de Mendoza, Vicerrectoría Académica, la máster Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Entonces, ¿y la foto? ahora a la máster Magda Elsie Hernández Munguía. Yo sola me lo voy a decir. Gracias. Bueno. Germán Alexander Izaguirre Sagastume. Bueno. Vaya, esta es la foto. Para la foto. Sí, para la foto, La foto. Gracias. ¿Y para él? Y el mío, pues. No, que lo de ella. Bueno. Vaya, déselo a alguien. ¿Cómo se llama? La doctora. Yo una ponente se la voy a dar. Acá. Vamos. ¿Ves? Es usted que tiene que agarrarlo. Bueno. Ok, bueno. Gracias.